Y ahora bien, dando paso al tercer pilar, un pilar definitivamente muy importante, insisto, esto debemos de verlo de manera integral, de manera holística, esta tríada de condiciones que debemos mantener de cara a una adecuada, a una buena jubilación, a un buen retiro. Cuando hablamos de la parte física, la parte emocional, particularmente el tema de salud, como lo vamos a ver a continuación, estamos experimentando, no solamente como México, sino como humanidad, una transición tanto epidemiológica como demográfica. Miguel, ahorita con quien compartiré el panel, nos platicará, pero bueno, la idea es que cerremos haciendo conciencia de cómo debemos integrar todos estos pilares, aterrizando justamente en uno más que resulta muy importante, que es la salud y el bienestar de nuestros empleados. Hablar de salud no es hablar únicamente de ausencia de enfermedad, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, sino es hablar de un estado completo de bienestar que incluye la parte emocional, la parte financiera, la parte física y dentro de esta también la parte social. Entonces, a continuación, tanto Miguel como yo estaremos platicando justamente sobre la buena salud para una mejor jubilación. Miguel Suárez es nuestro director, nuestro líder de placement para Latinoamérica y México dentro de Mercer Marsh Beneficios. Yo nuevamente me presento, Ariel Almazán, soy director de la práctica de salud y bienestar, tanto para Latinoamérica como para México, y juntos estaremos abordando este importante tema. ¿Cuál es la importancia de la salud dentro de todo este ecosistema alineado a, decíamos, no solamente llegar? Hoy lo importante ya no es llegar, sino llegar bien, pero además, ¿qué crees? Mantenerte durante este periodo de años que a lo mejor vas a estar todavía fuera de un ambiente laboral y sin que esto implique un detrimento a tu calidad de vida, un detrimento a tus condiciones incluso financieras. Hoy, por ejemplo, sabemos de manera muy particular que gran parte de la gente que llega a esta etapa de retiro por condiciones o por presencia de ciertas enfermedades crónico-degenerativas, gran parte de su salud financiera, déjenme decirlo de esta manera, se ve trastocada precisamente por las condiciones que tiene que enfrentar en materia de salud. Y además, ¿qué crees? La gran mayoría de estas condiciones son prevenibles, pudieron haberse anticipado incluso en términos de complicaciones. Por lo que de nuevo, ¿no? Y con esto vamos también dando mayor contexto, esta no es una charla para la gente que está arriba de los 50, de los 60, sino hoy es también generar cultura en las generaciones más jóvenes sobre el autocuidado, la prevención, la adquisición de hábitos saludables. Damos inicio entonces a esta charla. Le cedo la palabra a mi colega y amigo Miguel Suárez. Adelante, Miguel. Gracias, Ariel. Buenos días a todos. La verdad es que me da mucho gusto estar acá con ustedes y espero de verdad de corazón que la vida los encuentre en este momento plenos de salud a cada uno de ustedes. Vamos a platicar sobre este tercer pilar, como lo mencionas tú, Ariel, relacionado con la salud. Y le hemos denominado, le hemos titulado a la charla la buena salud para una mejor jubilación. Y esto relevante para nosotros, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de los productos que podemos asociar en términos de seguros, y estaremos platicando a lo largo de los próximos minutos de varios aspectos, incluso una solución, como Max Becker en la mañana les anticipaba, que hemos logrado consolidar en un producto específico para la jubilación. Pero antes de iniciar, me gustaría platicar, Ariel, y que pudiéramos compartir ciertos datos relevantes, interesantes sobre personas longevas en el mundo, ¿no? Entonces, si pasamos por favor a la siguiente. Un primer dato importante acá. Una persona, Jean-Louis Clement, de Francia, considerada estadísticamente la persona más longeva. Y aquí reto un poco a los comentarios de los estadistas, ¿no? Y Leo nos hacía referencia a la esperanza de vida, al momento de la jubilación, cuántos años más. Imaginen una persona, Ariel, 122 años, ¿no? En Francia, estadísticamente la persona más longeva en el mundo hoy registrada. Pero también tenemos un caso excepcional, Hiremon Kimura, ¿no? En Japón, y eso me hace referencia a lo que platicábamos en la primera sesión
con Enrique Marín, con Juan Antonio, respecto a qué hacer al momento de la jubilación. Y interesante este caso y lo traemos ahora a esta sesión, porque imaginen ustedes una persona después de 40 años de haber trabajado y colaborado en la oficina de correos en su país, se dedica de repente a una actividad diferente y todavía trabaja como agricultor hasta los 90 años, ¿no? Impresionante, ¿no? Encontrar qué hacer al momento de la jubilación y de pronto parece que comienza una nueva vida y podemos seguir avanzando y podemos seguir caminando, ¿no? Finalmente, un tercer dato curioso, en México, Leandra Becerra, ¿no? Que estadísticamente pudiera haber sido considerada la persona más longeva incluso en el mundo. Me sorprendía cuando escribíamos este dato, su fecha de nacimiento, 1887, y falleció en el 2015 en México, 1887. O sea, hablamos de una persona que nació hace 2 siglos y parece impresionante y parece relevante. Pero llega a pasar, ¿no? Lo que quiero decir ahora es, llega a pasar. Sí puede existir casos donde podamos tener una vida larga aún después de la jubilación. Y aquí quiero hacer referencia, Ariel, a esta frase y la quiero leer de manera textual y muy puntual que hemos escrito acá en este momento. Y dice, el hecho de tener una expectativa de vida más larga representa una gran oportunidad en el futuro y una mayor responsabilidad en el cuidado de nuestra salud y manteniendo estilos de vida positivos. No sé, Ariel, ¿tú qué piensas sobre esta frase que hemos acuñado para esta sesión? Sin duda, Miguel, y ya lo anticipábamos previamente, el hecho hoy ya no es solamente llegar, sino con qué calidad de vida pretendo llegar y mantenerme. Afortunadamente, los avances tecnológicos en materia médica avanzan a grandes pasos y eso ha permitido que la esperanza de vida sea constantemente o se incremente constantemente. Por supuesto que si nosotros vemos principios del siglo XIX, cuando la esperanza de vida era alrededor de los 35 años, pues es impresionante ver el camino que hoy hemos recorrido. Y esto no viene solo, esto viene precisamente de la mano de este tipo de avances. Entonces, el reto ahora ya no solamente es llegar a una edad longeva, sino llegar en una calidad de vida en la que yo sea autosuficiente, que esta autosuficiencia se vea de alguna manera marcada por toda una serie de años de inversión inteligente en mi propia salud, en mi propio bienestar emocional, en mi propio bienestar financiero y por supuesto en mi propio bienestar físico. De tal forma que todo lo que hagamos hoy en pro de tener una mejor calidad de vida en años venideros, finalmente se va a traducir en esta ecuación de bienestar de la que hemos estado hablando. Bien, gracias Ariel por tus comentarios. Efectivamente, ahora lo que yo quisiera abordar es, hablamos primero en la sesión 1 sobre el tema emocional al momento de la transición a la jubilación. Y después Leo y Trini nos han llevado a platicar respecto al aspecto financiero, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a cualquier edad? Y la recomendación que todos han repetido nuestros colegas es empezar a una edad temprana a prever el tema financiero, pero está el tema de la salud, ¿no? Que es lo que nos toca hablar ahora. Y yo diría, mejor aún, la manera como financieramente vamos a hacer frente a los gastos en salud, ya sea desde el punto de vista salud, medicina privada o desde el punto de vista seguros, ¿no? Con una cobertura que nos permita tener continuidad en enfermedades hacia el futuro, ¿no? Entonces, esto es muy importante y desde mi punto de vista perdemos normalmente ese pilar que es este tercero respecto al costo de los servicios de salud, ¿no? Repito, hablamos de la transición en materia de emocional, hablamos del ahorro para mantener un nivel de vida adecuado, pero se nos olvida el tema de los costos en la salud. La realidad es que a la edad de jubilación, los costos de las pólizas de gastos médicos mayores llegan a ser costos insostenibles en el tiempo, ¿no? Y nosotros, dentro de Merce Más Beneficios, tenemos historias que podemos compartir donde las primas representan incluso costos anuales
2 o 3 veces por encima del costo que puede tener una pensión. Imagínense eso, ¿no? Entonces, tenemos alternativas acá. O tenemos el recurso suficiente para pagar la póliza de gastos médicos mayores en esos costos, o decidimos tomar la atención de salud en la seguridad social en el país, ¿no? Entonces, son las alternativas. Pero podemos diseñar un producto, una tercera posibilidad que nos permita tener una oportunidad de tener acceso a la salud privada a través de un seguro. Y vamos a hablar más adelante de esto, pero para poder abordar esto, quisiera yo introducir un concepto que hemos hablado en lo largo de las 3 sesiones y se refiere a la esperanza de vida, ¿no? Y para entender la esperanza de vida, yo lo que necesito es, primero, que podamos avanzar en entender cómo funciona la pirámide poblacional. Y Max nos hablaba en la mañana qué ocurre en la pirámide poblacional y cómo se ve la pirámide poblacional en México. Esto es importante, decía yo, porque hacia donde vamos es en que la población en México, que típicamente hemos hablado de que es una población joven y en los últimos años empieza a cambiar los patrones y la forma como se empieza a consolidar esta pirámide, bueno, pues podemos aquí ver en la pantalla una proyección hasta el año 2100. En la línea anaranjada, la línea amarilla, noten ustedes cómo cambiará la concentración entre gente joven y gente en edad adulta, donde mayormente la población será adulta. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde ahora y trabajar no solamente para las generaciones actuales, las que están a punto de jubilarse o las personas que todavía tienen por delante una expectativa de años enfocados a un ahorro y a un cuidado hacia la jubilación. No, tenemos que empezar a trabajar para las nuevas generaciones, porque en el 2100 probablemente los jóvenes de hoy son los jubilados de ese futuro y tenemos que preparar al país en términos de productos, seguridad social, etcétera, para poder hacer frente a los temas de salud en México. Entonces, este es el primer dato interesante que yo quiero compartir. Hay 2 datos más. El segundo dato, y si podemos avanzar, por favor, se refiere a la manera como en México, el gasto en salud representa un balance entre lo que se gasta en salud pública y lo que se gasta en salud privada. Noten ustedes en la parte superior de la gráfica, 2018, ¿no? Prácticamente podemos decir que el 50% del gasto de salud pública, así funciona en México, el 50% es gasto de salud privada y en la gráfica arriba, en la barra de color morado, pueden ver ustedes lo que representa el gasto de bolsillo, lo que conocemos como gasto del bolsillo. Es decir, lo que las personas gastan de su bolsa, en su flujo diario o en su flujo mensual de su ingreso, y lo gastan de su bolsa para una atención en salud. En el médico de cabecera, en el médico de la esquina, en el examen de laboratorio, en la farmacia, etcétera. Ese es el gasto. Y una pequeña proporción, lo ven ustedes en rosa, poco menos del 7% en 2018, representa un gasto privado. Y esto es fundamentalmente seguros de gastos médicos mayores en México. Pero déjenme darles un dato respecto a este 7%. No ha cambiado en los últimos años en México esa tendencia y prácticamente el 50%, la mitad de ese 7%, casi 8%, la mitad, es una prestación que las empresas otorgan a sus empleados. Es decir, de manera voluntaria, todavía es muy baja la cantidad de gente que decide de manera individual contratar una póliza de gastos médicos mayores para hoy y para el futuro. Esto es muy relevante. Es una gran oportunidad que tenemos para generar, repito, productos, y hablaremos al final de esto, pero productos que permitan tener una solución adicional al simple hecho de decir la seguridad social o mi gasto de bolsillo, porque al momento de la jubilación serán las mismas decisiones, seguridad social o gasto de bolsillo, y ahí es donde queremos aportar una solución adicional. Finalmente, una proyección ahí que ustedes ven en la pantalla, hacia el 2050, y nuevamente la composición de la gráfica no cambia de manera importante hacia el futuro. Bien, si avanzamos ahora sí, vamos a introducir el tema de la esperanza de vida. Muy relevante, nos mencionaba hace un momento Trini y Leo, cómo la diferencia entre hombres y mujeres y cómo esto
va cambiando a lo largo de los años. Y aquí, Ariel, me gustaría invitarte a platicar sobre la esperanza de vida, porque efectivamente es muy relevante entender al momento de la jubilación cuántos años podemos estimar que me restan de vida. Y son los años que tendríamos que pensar desde el punto de vista emocional, lo que vamos a hacer, desde el punto de vista financiero, cómo vamos a tener recursos para vivir, pero también desde el punto de vista de la salud, cómo vamos a gestionar nuestra salud y qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, Ariel, tú me has platicado de un concepto que me parece fundamental y quiero que nos ahondes más acá, y se refiere a la esperanza de vida saludable al momento de la jubilación. Ariel. Sí, Miguel, por supuesto que la esperanza de vida es un excelente indicador, pero incluso hoy en términos de salud pública global, la esperanza de vida nos ayuda simple y sencillamente a entender en términos de alguna manera estadísticos cuál está siendo el promedio precisamente de vida de cierto grupo poblacional en diferentes condiciones en diferentes países, entendiendo además que por diferentes variables la esperanza de vida cambia de país a país, incluso internamente de comunidades o de localidades. Hay muchos determinantes ambientales y sociales que intervienen justamente en la esperanza de vida. Como podemos ver en esta gráfica, alrededor de 2017 la esperanza de vida en mujeres estaba en los 78.5, hombres 72.6. Hoy, entre paréntesis, importante comentarlo, dadas todas las condiciones y el impacto que ha habido relacionado con la pandemia, se prevé que haya una afectación en la esperanza de vida, no solamente en México, sino a nivel mundial. Dados todos los condicionantes o todos los factores que se han dado alrededor del tema. Aún no tenemos el número como tal porque, como ustedes saben, seguimos todavía en este camino o en esta transición pandémica. De la mano de lo que comentaba Miguel al inicio, que también de manera muy puntual anticipaba Max, esta transición demográfica donde pues ya no es una pirámide, ¿no? Ya llamar una pirámide poblacional pues sería completamente incongruente con el concepto, pero también hay una transición epidemiológica. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto, Miguel? A que hoy no solamente nos estamos enfrentando a una población de mayor edad, sino que nos estamos enfrentando a toda una serie de condiciones, particularmente crónico-degenerativas, que están afectando a la población y a la población más joven. Hoy vemos a edades más tempranas personas que debutan como diabéticas, que debutan como hipertensas, que tienen problemas a nivel del manejo de lípidos, y eso no solamente impacta en el hecho de tener la enfermedad, sino que esto de alguna manera pone en el camino de vida de estas personas una mayor posibilidad de tener complicaciones al no tener un buen control. Te pongo un ejemplo, Miguel. Hoy vemos cada vez personas más jóvenes que se dializan o se hemodializan derivados de una diabetes mellitus mal cuidada. Gente que por temas de hipertensión arterial no detectada tienen problemas cerebrovasculares como un infarto, como una hemorragia, y estas son condiciones altamente costosas en todas las esferas de un individuo, en la parte social, en la parte financiera, en la parte emocional, porque además, ¿qué crees? Son altamente incapacitantes. Entonces, aquí es cuando llegamos a este concepto, avanzamos un slide, llegamos a este concepto de no solamente esperanza de vida al nacer, sino también cuál es la esperanza de vida saludable. Y a ver, organizaciones, ¿cuál es la esperanza de vida en años productivos? Estos son indicadores que hoy tenemos claramente y que están de alguna manera al alcance de todos nosotros. Instancias como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Panamericana de la Salud, la OMS a nivel global, tienen ya estos indicadores relacionados con el impacto laboral que tiene una persona diabética descontrolada o mal cuidada, cuál es el impacto que tiene un cáncer no detectado en una etapa temprana. Y esto todo, insisto, alineado no solamente al tema de vida o al tema de calidad de vida del individuo, sino también, porque así debemos también de alguna manera considerarlo, a condiciones o a indicadores estratégicos dentro de las mismas organizaciones. Regreso al tema de esperanza de vida saludable. Decíamos, pues el punto no es llegar, sino cómo voy a llegar.
De nada sirve que yo a los 65 años llegue con toda una serie de condiciones que ya vengo arrastrando. Hace un rato contaba historia, decía Trini, ¿no? Tengo historias de terror. Bueno, hay historias de terror donde literalmente la gente se retira a los 65, 60 años y se retira a vivir 5 o 10 años más en una calidad de vida deplorable, justamente derivada de estas complicaciones de enfermedades previas y todo lo que de alguna manera incluso pudo lograr como parte de su patrimonio, de su ahorro, pues se les va literalmente en el tema relacionado con la atención de su enfermedad, más el impacto familiar que puede tener la condición. Recordemos que pues no es la persona sola, no es el individuo solo, sino en muchas de las situaciones que se viven, pues hay familiares o un familiar al menos involucrado. En este cuadro vemos, por ejemplo, cómo se afecta de alguna manera la esperanza de vida saludable, donde en el caso particular de los hombres, si consideramos una expectativa de vida promedio, como veíamos anteriormente, alrededor de los 76, 75 años, significa que el 88% de estos años estaremos gozando de una buena salud. Sin embargo, el 12% estaremos teniendo que atender ciertas condiciones derivadas como cualquier maquinaria, como cualquier auto que al final, después de correrlo durante cierto tiempo, empieza a tener fallas. Aquí el tema es que hay que hacerle el servicio, lo mismo hay que hacer nosotros como seres humanos en toda nuestra maquinaria, cuidar, anticipar este tipo de averías que pueden ser previsibles y finalmente no destinar recursos de más enfocados a situaciones que pudimos haber atendido previamente. Esto no significa que vamos a llegar con el secreto de la inmortalidad o que vamos a ser jóvenes forever, ¿no? O, insisto, va a haber de alguna manera un desgaste propio de nuestra edad, pero bueno, pues no es lo mismo caminar lento a utilizar una andadera o utilizar una silla de ruedas, ¿me explico? El grado de incapacidad puede variar mucho dependiendo también del desgaste y el cuidado o el autocuidado que hayamos tenido. Avanzamos una, por favor. Y esto obviamente nos lleva a considerar, como ya lo anticipaba, una serie de factores que pueden ser desde una perspectiva o bajo una visión modificable y aquellos no modificables. Todas las condiciones no modificables, pues van a ser toda esta serie de situaciones genéticas que ya traemos en nuestro ADN como tal, que son incluso muchas de ellas hereditarias. Y ojo aquí, también quiero romper un poquito ese estigma alrededor del tema de enfermedades crónico-degenerativas, donde no por el hecho de que mi mamá, mi papá fueron diabéticos o hipertensos, yo necesariamente lo voy a hacer. Hay una rebanada importante del pastel que se llaman determinantes o condiciones o factores de riesgo modificables. Y entre ellos precisamente están todas estas conductas de autocuidado, de prevención, Miguel, de promoción a la salud, que hoy más que nunca deben de estar en el centro de atención de las organizaciones. Hoy hablar de bienestar en una organización es hablar de sostenibilidad de la misma empresa a corto, mediano y largo plazo. Tener una fuerza de trabajo saludable es tener una fuerza de trabajo productiva, una fuerza de trabajo segura, una fuerza de trabajo con la camiseta bien puesta. Entonces, decíamos, hay condiciones modificables y no modificables. Las no modificables ni cómo hacerlo, pero hay toda una serie de condiciones que definitivamente tenemos que tener en el radar y desde el centro de la organización generar estas culturas de reeducación, de promoción a la salud, decía yo, y ojo, gran reto para los empleadores. Esto no solamente debe de considerarse con una visión alineada solo y totalmente al empleado, sino a las familias. Promover también y ampliar esta visión hacia un bienestar social donde este tipo de iniciativas permeen también a los círculos cercanos de sus colaboradores. En estos gráficos vemos datos muy interesantes donde ya también hablábamos que, y también lo decía Trini de alguna manera, hay ciertas cargas en este caso biológicas, hablábamos hace rato algunas cargas financieras, pero también cuando hablamos del cuidado de la salud, necesitamos poner mucho foco y mucho énfasis
en la salud de la mujer. Y esto sin ningún, sin la intención de reforzar ningún tipo de tema alrededor de género, sino muy reales a las condiciones que venimos viviendo y que venimos arrastrando, donde hoy sabemos que, por ejemplo, hay un rezago en la detección temprana de cánceres, como puede ser cáncer de mama, como puede ser cáncer cervicouterino, y que esto se puede llevar a las organizaciones de una manera relativamente sencilla. Las mujeres, por también condiciones sociodemográficas, se ven más afectadas en ciertas condiciones. Sabemos hoy que se retrasan más los diagnósticos, precisamente por anteponer otro tipo de situaciones o de necesidades en lugar de la necesidad propia. Entonces, justamente parte de esto, Miguel, es a lo que nos referimos con promover ambientes de bienestar integral dentro de las organizaciones. Fíjate, Ariel, qué interesante lo que tú nos planteas ahora en términos de salud. Y si regresamos una, por favor, en términos de salud, nos hemos dado cuenta cómo la estadística de las enfermedades al momento de la jubilación o en las edades de jubilación tienen ciertos patrones que son diferentes cuando comparamos en estas edades contra edades más jóvenes, incluso contra niños, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Incluso COVID aparece ya ahora ahí, ¿no? Sí, mira, regresamos a un ciclo. Finalmente es una curva pues muy gaussiana, Miguel, donde al final hay una bajada y donde decíamos hay déjenme decirlo, una decadencia, un ocaso normal, biológico al que todos vamos a ir, y precisamente empieza a haber toda una serie de enfermedades que pueden atacar a la población adulta, que de alguna manera, y entre comillas, no quiero decir que son similares a las de los niños, pero que sí los ponen en una condición de vulnerabilidad similar. De ahí que siempre nuestros grupos vulnerables están catalogados o clasificados por aquellas personas mayores de 65 años, niños pequeños. Hoy, por ejemplo, en esta encuesta o en este estudio reciente en 2020, pues veíamos que la condición principal eran infecciones respiratorias agudas, infecciones de vías urinarias. Por supuesto, decías tú, ya se anticipaba el COVID como una de las causas de enfermedad en mayores de 65 años. Y por supuesto vemos en sexto, en séptimo lugar, estas condiciones crónicas como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus. Hoy, por ejemplo, decía yo, Miguel, el reto a veces ya ante estas situaciones, si el diagnóstico previo o el diagnóstico precoz, anticipado, la prevención de la aparición de la enfermedad se nos ha ido de las manos, nuestro papel es buscar una prevención secundaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya tengo presente la enfermedad, pues ahora, ¿qué hago para no tener una complicación? Realmente estas condiciones crónico-degenerativas no matan per se, es decir, difícilmente alguien se muere de diabetes mellitus o de hipertensión arterial, se muere de una complicación asociada a esta enfermedad. Entonces, tú lo decías muy acertadamente, los padecimientos en la etapa adulta, incluso por quinquenios, Miguel, es muy interesante, ver cómo se comporta. Hoy, ¿qué creen? Nos enfrentamos a un reto mayor porque conforme vamos envejeciendo, el tema neuronal, el tema cerebral también va disminuyendo actividad. Y entonces, hoy que vemos con mayor frecuencia, pues enfermedades crónico-degenerativas asociadas, por ejemplo, a estos procesos mentales. Y entonces vemos una mayor presencia de Alzheimer, vemos una mayor presencia de demencias, y de nuevo esto no lo veamos solamente como la enfermedad, sino precisamente por el impacto a través del impacto que puede tener en las diferentes esferas. Esto se puede anticipar, no del todo, pero sí se puede prevenir, sí podemos, insisto, llegar lo mejor preparados, lo mejor equipados a este momento de nuestras vidas a través de toda una serie de acciones de autocuidado y de prevención. Fantástico, Ariel. Entonces, a ver, lo que estamos diciendo ahora es importantísimo, decíamos en la mañana, el tema emocional al momento de llegar a la jubilación, importantísimo el tema financiero y cómo llego de manera financiera a la edad de jubilación, pero también en términos de salud, dos aspectos, ¿no? Uno, el aspecto económico,
cuál es el ingreso, el recurso que voy a destinar para mis cuidados de salud, pero también lo que tú nos estás aportando ahora es la inversión no económica en mi cuidado de salud para llegar en mejor forma al momento de la jubilación. Y creo que eso es clave, ¿no? Eso es clave. Muy interesante lo que mencionabas ahí, respecto a la esperanza de vida saludable. Creo que para mí esa es la conclusión. Ahora, hablemos de la proyección de costos, si te parece bien, ¿no? Cuando hablamos de costos, lo que hicimos en Mercer Más Beneficios, y empezamos hablando de los seguros, tomamos en cuenta a las principales aseguradoras en México, las que lideran principalmente el mercado de seguros de gastos médicos individuales. E hicimos un primer ejercicio. El ejercicio consiste en identificar cuál es, si regresamos una, por favor, cuál es el costo que tendría yo que absorber y cuál es el ahorro que tendría que tener listo al momento de la jubilación. Y como un escenario, como un ejemplo, al momento de los 65 años que podríamos tomar como una edad de jubilación, ¿no?, razonable en México, ¿cuánto necesitaríamos si quisiéramos financiar una póliza de gastos médicos mayores en las principales compañías en México y poderlo pagar por los próximos 10 años, ¿no? Ojo acá, no estamos proyectando hasta la esperanza de vida, pero esto es parametrizable y se puede hacer una estimación así como Trini nos exponía en el caso de Bimbo. Bueno, es lo que hacemos acá, ¿no? Podríamos estimar esto. Entonces, la conclusión en una media de cobertura, no es una cobertura internacional, no es una cobertura la más amplia que probablemente nuestras empresas tengan los ejecutivos, sino una cobertura de nivel gerencia media, que típicamente nosotros observamos que se otorga a los empleados. Bueno, se requiere un fondo al momento de llegar a los 65 años de 3.5 millones de pesos para poder financiar el pago de las primas de los próximos 10 años. Y si incorporamos a nuestra pareja o a nuestro cónyuge, hombre o mujer, según sea el caso, el fondo al menos tendría que subir a 5.5 millones de pesos. Entonces, esto es impresionante, pero esta es la realidad. Entonces, a veces olvidamos esto, ¿no? A veces olvidamos tener en cuenta ese fondo porque tendríamos que financiar, y decía yo hace rato, hay decisiones, o nos vamos a la seguridad social, o lo vamos financiando en nuestra bolsa, o hacemos uso del recurso, y esta sería la tercera alternativa, el recurso de una póliza de gastos médicos mayores. Pero a estos niveles de costos se vuelve insostenible. Miren, vamos a avanzar y vamos a ver cómo se vería una proyección de lo que estoy explicando ahora. Si proyectáramos precisamente en el eje horizontal la edad de la persona y en el eje vertical el costo de la prima, noten ustedes precisamente las principales aseguradoras en México, repito, en gastos médicos mayores individual, en una cobertura media, noten ustedes cómo se van incrementando las primas a lo largo de los años. Entonces pueden ver ustedes en la gráfica desde edad 50, cuánto cuesta una póliza individual, prácticamente 34,000 y poco más pesos, y cómo puede llegar a edad de 80 años a 264,000 pesos, ¿no? Entonces, efectivamente, este es el crecimiento que en la media en el mercado en México vamos a tener. Ahora, ¿qué ocurre si podemos diseñar un producto que haga una administración diferente de los recursos? En varios aspectos. El primero, ¿cómo vamos gestionando las condiciones y las características de la póliza a lo largo de los años? Y noten ustedes en la segunda gráfica, en la parte de abajo, la segunda gráfica, cómo a través de una consultoría dirigida por parte de Mercer Más Beneficios hacia las personas durante la jubilación, incluso antes, como decía Enrique y Juan Antonio en la mañana, antes, durante y en la jubilación, cómo podemos ir gestionando los costos de las primas de seguros. Entonces, esto es una realidad, este es parte del producto que hemos diseñado para todos nuestros clientes, y es lo que queremos abordar ahora en este momento. En resumen, en conclusión, lo que nosotros hemos diseñado es un producto exclusivo para Mercer Más Beneficios y para nuestros clientes, que nos permite efectivamente hacer esa consultoría y ese seguimiento a lo largo de los años, para que entonces las primas sean sostenibles y podamos tener acceso a una medicina privada, ¿no? Y de esa manera poder hacer frente a todas las enfermedades que, bueno, Ariel de manera muy puntual nos ha explicado, y podamos hacer algo diferente hacia el futuro. Ariel, en conclusión, y me gustaría que pudiéramos cerrar esta parte de nuestra sesión. En conclusión, para mí, efectivamente,
importante la manera como vamos a financiar seguros de gastos médicos mayores como una alternativa al momento de la jubilación. Estamos listos en términos de producto. Importante desde mi punto de vista la manera como vamos a financiar esto, pero también la forma como vamos a cuidarnos nosotros en nuestra persona y llegar de la mejor forma en términos de salud a la edad de jubilación. Pero sin lugar a dudas, como lo hemos platicado a lo largo de la mañana y lo has puntualizado tú muy bien, los tres pilares, ¿no? O la tríada, como tú mencionas, la parte emocional, la parte financiera y la parte de salud. Ariel, te dejo para que puedas cerrar. Gracias, Miguel. Y bueno, creo que con esto podemos realmente ser testigos de la importancia, de la oportunidad tan grande que hoy hay desde la perspectiva del empleador hacia toda esta reinvención y esta oferta de beneficios, esta flexibilidad de beneficios que debemos de considerar acorde a las necesidades muy particulares de cada uno de los grupos de trabajadores que se encuentran dentro de nuestras organizaciones, ver los temas de bienestar desde una perspectiva, Miguel, alineada con todos estos temas que hemos hablado, ofrecer estas herramientas de nuevo bajo una visión holística donde no se desmembren, no se separen, sino donde estén debidamente integradas, porque como hemos visto, finalmente hablar de un bienestar financiero, esto está alineado 100% con un tema de salud física, pero también con un tema de salud emocional. El tema de salud emocional, lo mismo con la parte emocional, con la parte física. Entonces, la oportunidad que tenemos hoy es precisamente de estructurar estos planes, de estructurar estas soluciones y de ofrecerlas de una manera genuina a nuestros empleados, entendiendo algo muy importante, Miguel, que aquí vale la pena reforzar. Esto no solamente está en pro de una mejor calidad de vida de nuestros empleados, lo cual por supuesto debe de ser el centro de estas iniciativas, sino también está de cara a toda una serie de impactos positivos dentro de la organización. Y que esto también es importante que las mismas compañías, las mismas instituciones lo tengan debidamente evaluado, lo tengan debidamente mapeado, cómo todo este tipo de intervenciones intervienen en ambientes más seguros, en una menor rotación, en un mayor engagement, costos directos e indirectos, por supuesto, relacionados con la salud, índices de siniestralidad, accidentabilidad, primas, etcétera, etcétera. De tal forma que ver esto, insisto, y quiero ser muy reiterativo, debe ser de una manera integral. Si lo vemos por pedacitos, si queremos de alguna manera, hoy empiezo con lo mental y el próximo año con lo físico y el próximo con lo financiero, el tiempo, las necesidades, la transición va a cambiar. Entonces, señores, tenemos que verlo como es. De golpe, atenderlo de golpe, e insisto, de manera integral, de tal forma que el impacto sea real a nuestros colaboradores y que en el inter de la planeación, ¿no? Tantas iniciativas de pronto no tengan acabativa y se nos pierda el hilo conductor. Yo con esto cierro, Miguel, no sin antes a todos nuestros participantes recordarles que esta ha sido la primera edición de Futureale, Salud Financiera y Emocional para tu Jubilación, y que estén muy atentos porque tenemos el encuentro de líderes de recursos humanos 2022, donde estaremos platicando justamente sobre nuestra encuesta de beneficios con datos totalmente nuevos, súper interesantes y, por supuesto, no menos importante, nuestro Foro de Salud y Bienestar 2023, donde estaremos hablando de las tendencias más actuales en materia de salud y bienestar dentro de las organizaciones.